Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos nuevamente a Higgs School. El día de hoy continuaremos con ciclos termodinámicos, realizaremos un nuevo ejercicio y como les había comentado en el video pasado, me daré la libertad de omitir algunos cálculos, de dar únicamente los resultados para que el video no se haga tan largo, ¿no? En caso de que ustedes llegaran a tener alguna duda de dónde sale un valor o por qué se hizo un cálculo que no llegaran a entender, me lo pueden hacer saber directamente a Messenger o WhatsApp sin ningún inconveniente. Entonces vamos a iniciar para que el video no se haga tan largo y no sea tan pesado. En el ejercicio pasado nos daban un diagrama y con ese diagrama teníamos que sacar directamente todos los datos que necesitáramos. En este caso no nos dan un diagrama, nos dicen el enunciado y nos piden determinar las propiedades termodinámicas de cada estado, el calor, el trabajo, delta U, delta H, delta S para cada proceso y del ciclo en general, la eficiencia o el coeficiente de realización, según corresponda, y una representación en un diagrama pH, ¿no? En un diagrama pH. Entonces, analicemos el enunciado. Aquí está nuevamente en el enunciado. Dice que tenemos un sistema que utiliza 100 kilos de agua. Entonces, ese es el primer dato, 100 kilogramos de agua. Dice que inicialmente tiene una temperatura de 240 grados Celsius y un volumen específico de 0.045627 metros cúbicos por kilogramo. Luego dice que se calienta isométricamente, es decir, sufre un proceso isométrico a volumen constante hasta llegar a una presión de 100 bares. Posteriormente hay un enfriamiento isobárico, es decir, a presión constante, hasta llegar a una temperatura de 241.56 grados Celsius. Y por último, este, por medio de una compresión adiabática, llega a una presión de 33.469 bares para volver finalmente a su estado inicial por medio de un proceso isobárico, es decir, a presión constante. Este sería como el diagrama muy resumido de todo el proceso, es nada más como para poder acomodar los datos de una mejor manera, ¿no? Entonces, en el estado uno dijimos que tenemos un volumen de 0.045627 y una temperatura de 240. El estado 2 sabemos que tiene una presión de 100 bares y como es un proceso isocórico o isométrico, vamos a tener el mismo volumen. De 2 a 3 también es un proceso isobárico, se mantiene la presión constante hasta llegar a una temperatura de 241.56 grados Celsius. Luego, de 3 a 4 hay un proceso adiabático. Recuerden que un proceso adiabático significa que además de que no hay calor, la entropía inicial, en este caso la entropía 3, va a ser igual a la entropía 4, por lo tanto, estos van a ser iguales. El último estado tiene una presión de 33.469, que dice que vuelve a su estado original por un proceso isobárico. Entonces, también tenemos la presión del estado número 1. Así es. Entonces, vamos a comenzar con el estado número 1. ¿Qué información tenemos del estado 1, número 1? Bueno, la información que nos da es que tiene una temperatura de 240 grados Celsius. Entonces anotamos primero eso. Temperatura de 240 grados Celsius y un volumen específico de 0.045627 metros cúbicos por kilogramo. Entonces, si nosotros nos metemos a las tablas y buscamos la temperatura de 240, nos vamos a dar cuenta que este valor, el valor que nosotros tenemos de 0.045, pues es más grande que el valor del líquido, pero también es más pequeño que el valor del vapor saturado. Entonces, como tenemos esto, estamos entre líquido y vapor, significa que tenemos una mezcla saturada, ¿vale? Y ya saben que cuando tenemos una mezcla saturada, lo que necesitamos hacer es calcular la calidad. Entonces, la calidad será el volumen que necesitamos menos el volumen de líquido
entre el volumen de vapor menos el volumen de líquido. Sería 0.045627 menos 0.001229 entre 0.05975 menos 0.001229. Y eso nos da una calidad de 0.7593 y por lo tanto una humedad de 0.2407. Muy bien. La presión, pues la presión es la misma presión que tenemos aquí de 33.469. Eh, la energía interna sería la energía interna del líquido por la humedad más la energía interna de vapor por la calidad, ¿sí? Entonces, este pues sería 1033.437 por el valor de la humedad más 2603.127 por el valor de la calidad y eso nos daría 2225.2271 kilojoules por kilogramo. Ok, el valor de la entalpía pues sería la entalpía del líquido por la humedad más la entalpía de vapor por la calidad. Omitiendo ese cálculo, nos queda 2377.9376. Y el valor de la entropía sería pues, la entropía del líquido por la humedad más la entropía de vapor por la calidad. Igual, omitiendo el cálculo, sería 5.314051 kilojoules por kilogramo que. Ok, entonces, vamos a vaciar esa nueva información de color azul para identificar que estos son datos añadidos después. El estado es una mezcla con energía interna de 2225.9376, la entalpía de 2377.9376. De hecho, arriba copié mal. Sí, efectivamente, arriba copié mal. Disculpen. Aquí nada más me falló en los decimales. 2271. Y la entropía 5.314051. Perfecto, ya está. Bueno, ya tenemos todo lo del estado 1. Vámonos al estado número 2. ¿Qué información tenemos del estado número 2? Del estado número 2 sabemos que la presión es ahora de 100 bares y como el proceso 1-2 era isocórico, significa que el volumen específico 1 es igual al volumen específico 2 de 0.045627. Entonces, si nosotros nos metemos a tablas, a 100 bares, nos vamos a dar cuenta que el valor que nosotros necesitamos de volumen es mayor al volumen de vapor, a esa presión. Significa que estamos por encima del vapor saturado. Eso significa que estamos como vapor sobrecalentado. Ok. Entonces, lo que deberíamos de hacer es, en las tablas de vapor sobrecalentado a 100 bares, buscamos la temperatura en donde tengamos un volumen específico de 0.045627. Yo ya lo tengo aquí y como pueden ver a 740 grados Celsius tenemos justamente ese valor de volumen específico, 0.045627. Por lo tanto, estos datos los copiamos directamente en la tabla de datos termodinámicos. Entonces tenemos que a 740 es un vapor sobrecalentado y tiene una energía interna de 3511.283, una entalpía de 3967.555, una entropía de 7.267568. Excelente. Volvamos. Ahora, en el estado 3
Sabemos que la presión también es de 100 bares. Y además sabemos que la temperatura es de 241,56 grados Celsius. Entonces, nuevamente nos volvemos a meter a... De hecho, aquí está mal. Ajá, aquí está mal la tabla. Disculpen ustedes. Disculpen ustedes, ¿eh? Aquí está mal la tabla. Pero, bueno, la tabla nos hubiéramos dado cuenta que la temperatura que nosotros necesitamos es más pequeña que la temperatura de saturación. De hecho, es la tabla anterior. Aquí, fíjense, a 100 grados tenemos que la temperatura de saturación es de 311. Entonces, estamos por debajo de la temperatura de saturación. Esto es un líquido comprimido. ¿Ok? Entonces, tenemos que meternos a las tablas de líquido comprimido. Sí tenemos tablas a 100 bares, pero no tenemos la temperatura exacta de 241,56. Así que necesitamos interpolar. ¿Ok? Si ustedes lo prefieren, pueden tomar los datos de 240 grados Celsius. O sea, la diferencia no es tanta. Entonces, si ustedes quieren tomar los datos de 240, pueden hacerlo. Los resultados van a variar muy poquito, muy, muy, muy poquito. Pero bueno, para mayor exactitud, interpolamos. La constante sería el valor que tenemos en A menos el valor que tenemos en C, entre el valor que tenemos en A menos el valor que tenemos en B. Usando los valores de temperatura serían 240 menos 241,56 entre 240 menos 250 nos da una constante de interpolación de 0,156. Ahora para calcular, por ejemplo, la energía interna, sería el valor que tenemos en A menos la constante por el valor que tenemos en A menos el valor que tenemos en B. Así que sería 1026,143 menos 0,156 por 1026,143 menos 1073,388. Y eso nos da una energía interna de 1033,5892. ¿Ok? El mismo procedimiento se realiza con todas las demás propiedades. Yo, por obvias razones, voy a omitir el procedimiento, me voy a limitar a copiar los valores en la tabla, ¿ok? Entonces, sabemos, calculando que el volumen será de 0,001223, es un líquido comprimido, energía interna calculamos de 1033,5892, entalpía de 1045,8172 y una entropía de 2,701933. Y esta entropía la copiamos acá. Ajá, porque como de 3 a 4 es un proceso adiabático, la entropía se mantiene constante. Perfecto. Volvemos. Y ahora vamos con el último estado. Sabemos que la presión debe de ser de 33,469 bares. Y la entropía 3 tiene que ser igual a la cuarta entropía de 2,7019, 7019, 30 y 33. Ok, entonces nosotros no tenemos este valor tal cual, no tenemos ese valor cerrado. Lo podemos buscar en la tabla de temperaturas, a ver si de casualidad aparece y justamente aparece exactamente ese valor, 33,469. Y de hecho, si nos fijamos, el valor de la entropía que nosotros necesitamos es muy parecido al del líquido, muy, muy parecido. Está un poquito abajo,
pero prácticamente es el mismo. Entonces nosotros podemos tomar que el tu último estado es un líquido saturado, ¿sí? Nos podemos dar esa libertad de que sea líquido saturado. Entonces es un líquido saturado y por lo tanto estas propiedades del líquido saturado las copiamos directamente en la tabla de propiedades termodinámicas. Así que es un líquido saturado con volumen de 0.001229, la temperatura de 240, este, la energía interna es de 1033.4369, la entalpía de 1037.5518 y la entropía pues ya la tenemos, ¿no? Entonces, ya tenemos todos los datos termodinámicos que necesitamos, así que ya podemos ir al balance energético. Vamos a calcular todas las propiedades energéticas. Primero, en el estado de 1 a 2. De 1 a 2 se mantiene constante el volumen, así que el apellido será isocórico, y podemos ver que la temperatura aumenta, por lo que es un calentamiento. Entonces, de 1 a 2 es un calentamiento isocórico o isométrico. ¿Ok? De aquí tenemos que calcular delta U, delta H, delta S, Q y W. Delta U lo calcularemos como la masa por la energía interna 2 menos la energía interna 1. Delta H será la masa por la entalpía 2 menos la entalpía 1. Delta S masa por S2 menos S1. El calor será igual a lo mismo que de delta U y el trabajo será cero. ¿Ok? Entonces, omitiendo el cálculo, el calor nos da de 128.605.59 kilojoules. Delta H nos da de 15.089.61.74. Delta S 195.3517. Y como dijimos, Q es igual a delta U, así que aquí también serán 128.605.59. Ok, ya podemos vaciar esos datos ah, en la tabla de energías. Entonces dijimos 128.605.59, 158.961.74, luego 195.3517, nuevamente 128.605.59 y cero. Perfecto. Ahora vamos con el estado de 2 a 3. Entonces, de 2 a 3 se mantiene constante la presión. Es un proceso isobárico. Y tenemos que la temperatura disminuye, así que es un enfriamiento isobárico. Un enfriamiento isobárico. También tenemos que calcular delta U, delta H, delta S, Q y W. Y bueno, delta U seguirá siendo masa por energía 3 menos energía 2. Delta H será masa por entalpía 3 menos entalpía 2. Delta S masa por S3 menos S2. El calor será igual que delta H y el trabajo será delta U menos el calor. Así que vamos a copiar los resultados directamente. Para delta U tenemos menos 247.769.38. 38.
Para delta H menos 292.173.78. Para delta S menos 456.53, 56.35. Para el calor menos 292.173.78. Y para el trabajo 44, sí, 44.404.4. Vaya, muchos cuatros. Y listo, terminamos por ese estado, por ese proceso, mejor dicho. Ahora vamos con el proceso de 3 a 4. Así que de 3 a 4 es un proceso adiabático. El apellido será adiabático o isoentrópico, si así lo preferirían. Y pueden ver que el volumen aumenta, poquito, pero aumenta, ¿no? Entonces, eso sería una expansión. La presión también disminuye. Eso verifica que es una expansión. Entonces, al proceso de 3 a 4 le llamamos expansión adiabática, ¿sí? Y en ella también tenemos que calcular delta U, delta H, delta S, Q y W. Delta U pues será la masa por la energía interna 4 menos la energía interna 3. Delta H, masa por H4 menos H3. Delta S vale cero, calor vale cero y trabajo vale lo mismo que delta U. Entonces vamos a copiar directamente los resultados. Tenemos que aquí delta U vale menos 15.23, delta H menos 826, menos 826.54. Este vale cero, este vale cero y este también vale menos 15.23. Y listo, ya terminamos ese proceso. Y vamos con el último proceso, el proceso de 4 a 1. Y como pueden ver, tenemos este mismo caso que ya habíamos visto antes, que parece que se mantiene constante tanto la temperatura como la presión, ¿no? Se están manteniendo constantes ambas. Entonces, no podemos fijarnos o no podemos ponerle nombre dependiendo el cambio de las propiedades. Va a tener que ser por las fases. Fíjense que estamos pasando de un líquido saturado a una mezcla, de líquido saturado a mezcla. Entonces, parte del líquido se está evaporando, pero no se está evaporando del todo. Entonces, es una evaporación parcial. Es una evaporación parcial. Y los cálculos los pueden realizar tanto con las fórmulas de un proceso isobárico como con las fórmulas de un proceso isotérmico, ¿ok? A mí me gusta un poco más hacerlas con las isobáricas, ¿sí? Entonces aquí será la masa por la energía interna 1 menos la energía interna 4, la masa por H1 menos H4, la masa por S1 menos S4. El calor será lo mismo que delta H o puede ser lo mismo que delta S por la temperatura. Y el trabajo será delta U menos el calor, ¿vale? Verán que el calor les da lo mismo si usan una u otra fórmula, o sea, va a ser igual. O muy, muy, muy parecido, ¿no? También depende de los decimales. Así que nos darán 119.179.02, 134.038.58. Delta S nos da 261.2118. Calor nos da 134.038.58. Y por último, el trabajo me da menos 14.859.56. Para el total, nada más tenemos que sumar todas las filas. Delta U, delta H y delta S les tienen que dar cero. Verán que les da cero.
El calor total nos queda de menos 295,000. Ah, no, perdón, menos 29,529,61. Y el trabajo les va a dar exactamente igual, pero positivo. Perfecto. Ya tenemos esa parte. Ahora, fíjense que su trabajo es positivo. Vamos a volver acá. Su trabajo total es positivo. Eso significa que su máquina se está alimentando de trabajo. Y como se alimenta de trabajo, tiene que sacar un calor. Por lo tanto, es una máquina frigorífica. Una máquina frigorífica. Y como es una máquina frigorífica, calculamos el coeficiente de operación, o lo que es lo mismo que beta, que es la sumatoria de todos los calores positivos entre el valor del trabajo total. Si se dan cuenta, nosotros tenemos dos calores positivos. El calor de 1 a 2 y el calor de 4 a 1 son positivos. Así que esos los vamos a sumar. Tendríamos 128,605,59, que es el de 1 a 2, más 134,038,58, que es el de 4 a 1, perdón, entre 29,529,61, que es el total. Y eso les da un coeficiente de operación de 8,8943. Listo, ya está. Y por último, nos piden un diagrama de presión versus entalpía. Ok, entonces, ¿qué valores de presión tenemos? De hecho, nada más tenemos tres valores, que son el de 33 este, punto 469, punto 47 y el de 100. No necesitan escribir los valores de la entalpía porque lo podemos hacer sabiendo únicamente los estados, ¿no? Recuerden que el diagrama de presión versus entalpía tiene esta curva como que un poquito más achatada en la parte de arriba y además algo inclinada, pero las relaciones entre ella y los espacios son lo mismo, ¿no? Para mezcla, líquido saturado y todo eso. Entonces, el estado uno comienza con una temperatura de 240 y una presión de 33 y además es una mezcla con calidad de 0,75. Entonces, el estado uno quedaría más o menos por aquí, más o menos. Ese sería el estado uno. El estado 2 ya tiene 100 bares de presión y es un vapor sobrecalentado. Lo podemos poner aquí. El estado 3 es un líquido comprimido a 100 bares. Lo podemos poner aquí. De hecho, vamos a ponerlo un poquito más a la izquierda, más o menos por aquí. Y el último estado es un líquido saturado a 33,47. Entonces, de 1 a 2 es isocórico, lo representamos con una línea recta. Ajá, una línea recta. De 2 a 3 es isobárica, es una línea recta horizontal. De 3 a 4 es adiabático, sería una curvita. Y si quieren le pueden poner este gamma para indicar que es adiabático. Y de 4 a 1 finalmente, también es isobárico, por lo tanto es una línea recta horizontal. El diagrama también les está confirmando que es una máquina térmica, una máquina frigorífica, perdón, porque está yendo en sentido antihorario. Eso también indica que es una máquina frigorífica. Y listo, chicos. Nos tardamos un poquito menos, pero podemos mejorar muchísimo más ese tiempo. Por este ejercicio y por este video ha sido todo. Espero que hayan entendido todo a la perfección. Si no, ya saben, pueden mandar un mensaje si así lo desean
y nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho.